Listo, vamos a partir entonces la clase del día de hoy. Estamos partiendo con el proyecto del galpón, ¿cierto? Que lo alcanzamos a leer la clase pasada. Antes de eso, voy a ayudarme de una presentación para mostrarles cosas típicas de este tipo de naves industriales y comentarlas un poco porque hay muchas de estas cosas que no usamos en Chile y vale la pena decir por qué sí o por qué no. Lo primero es entender que acá en Chile tenemos una deformación profesional súper grande. Tenemos la idea de que todo está controlado por el sismo, cosa que es bastante cierta en líneas generales, pero hay algunas cosas que no. Cuando las cosas no están controladas por el sismo, entonces todo nuestro detallamiento común que vemos siempre, detallamiento pesado, uniones pesadas, elementos pesados, ya no son tan necesarios. ¿Ya? En particular, hay tipos de estructuras que no son tradicionalmente controladas por el sismo. Los galpones livianos o las naves livianas son uno de esos edificios que históricamente no está controlado necesariamente por efectos sísmicos. Los galpones livianos, ¿cierto?, tienen áreas muy grandes, pero tienen un peso muy bajo. Por lo tanto, están mucho más expuestos al viento que al sismo, ¿cierto? Un área muy grande significa mucho viento. Un peso pequeño significa poca inercia, por lo tanto el sismo tiene menos importancia. Ahora, menos importancia y que no controle no es lo mismo. Ahora, ¿dónde esta cosa empieza a tener un problema? Cuando no entendemos qué es que lo controle el viento o que lo controle el sismo. En general, cuando nosotros comparamos nuestro corte lateral de viento a nivel basal, ¿cierto?, con el corte lateral por sismo con cargas reducidas, no vamos a tener ninguna conclusión. Porque claro, el viento es una carga elástica, no tiene R, no tiene ninguna cosa rara. El sismo sí va a tener un R, por lo tanto voy a comparar cargas reducidas sísmicas con cargas no reducidas de viento y no es una comparación suficientemente buena. ¿Cuándo claramente controla el viento? Bueno, si nosotros calculamos el sismo quizás hoy día con las cargas amplificadas, ¿cierto? O con R1.5, que es la misma cuestión. Y lo comparamos con el viento, bueno, si gana el viento, ya no hay más que hacer, controla el viento. ¿Cuál es la explicancia de eso? Que si no vamos a asignarle al edificio, en este caso galpón, nada con carga reducida, significa que no tiene fusible y significa que su respuesta es esencialmente elástica, por lo tanto no hay nada que sumarle por efectos sísmicos, no hay razones de ancho espesor, no hay conexiones por capacidad, no hay nada porque ese edificio va a responder de manera elástica para el sismo porque está controlado por otra carga. Esto, insisto, en galpones livianos no es tan raro. Ahora, la gran mayoría de los casos hay que mirarlo bien, porque mucha gente confunde que un edificio sea galpón con que sea liviano. No es así. Las naves industriales en general uno las trata de hacer con formas de galpón porque necesita espacios grandes de circulación y de trabajo. Pero puedo tener galpones pesados perfectamente. Y en la minería se da mucho que los galpones sean bien pesados y que no estén gobernados por sismo. ¿Ya? Porque tienen un puente de grúa gigante, porque tienen cosas colgadas del techo, por un montón de situaciones. Es bastante posible que no estén controlados por sismo o que no estén totalmente controlados por sismo. ¿Ya? Por ejemplo, en un galpón, ¿cierto?, todo lo que es cubiertas de techo, laterales, de frente, costaneras de techo, costaneras laterales, columnas de viento, no va a estar controlado por sismo, va a estar controlado por viento, porque son sistemas que tienen muy poca masa. Por lo tanto, es muy razonable que esté controlado por viento. De hecho, todo lo que tiene que ver con la cubierta de techo, costaneras de techo,
típicamente está controlado por cargas de techo, que es bastante obvio. La carga de techo, ¿cierto?, está definida en la norma 1537 y la mínima son los 100 kilos por metro cuadrado para techos que no son para acceso. En general, los techos que vamos a tener industriales o en estructuras de acero no son para acceso, porque si no les damos tratamiento de plataforma. Como no tienen acceso público, llegamos a estos 100 kilos por metro cuadrado, aplicados en general sobre la superficie horizontal. Eso tampoco tiene mucha importancia, porque la inclinación de los techos es baja. Si es que no tenemos nieve, que ahí necesitamos pendientes grandes para que la nieve se reduzca, en general los techos van a tener 10%, 5%, como para que escurra el agua, nada más. Entonces son techos que son esencialmente planos, casi planos. Y cuando tenemos unas pendientes tan bajas, le podemos dar un tratamiento de techo plano, tampoco un problema. ¿Ya? Lo importante es que cuando vamos a estas cargas de techo nos demos cuenta que la norma nos da dos tipos de reducciones para esas cargas. Insisto, en el techo siempre estamos pensando que controla la carga de techo, a lo mejor la succión de viento hacia arriba podría ser más grande, hay que mirarlo también, pero la carga de techo en general se reduce por dos cosas. Se reduce por inclinación del techo, que ya les digo que la inclinación es baja, pero igual vale la pena reducirla. Normalmente uno pasa sin mucho problema de los 100 a 80 por esas pequeñas inclinaciones, se nota. La segunda reducción, y esta es la importante porque todo el mundo se equivoca, es la reducción por área tributaria. Pero esa reducción por área tributaria es aplicable solo al elemento que voy a calcular, no al edificio. ¿En qué se basa esta reducción por área tributaria? En que, ya, yo tengo mis 100 kilos básicos por metro cuadrado en el techo, y uno dice, oye, ¿cuál es la probabilidad de que esos 100 kilos estén en todo el techo al mismo tiempo? Ninguna. Cero. Pero sí es probable que esos 100 kilos estén en algún momento, en algún lado. Ya, así se funciona esto. Entonces, claro, uno dice, mira, si voy a calcular una viga de marco, ¿cuál es el área tributaria sobre esa viga de marco? No es lo mismo que sean 10 metros cuadrados que sean 200 metros cuadrados. Y eso es lo que reconoce la norma. Dice, mira, si el área es muy grande, entonces yo voy a reducir esta carga de techo sobre esa viga que vas a calcular, porque la probabilidad de que en toda esa área estén los 100 kilos es nula. Y la bajo. Y entonces calculo la viga de marco. Pero si voy a calcular una costanera, cuya área tributaria serán 5 metros cuadrados, es distinto. La probabilidad de que se junten 100 kilos en 5 metros cuadrados es bastante grande en una costanera, no en todas al mismo tiempo, pero yo tengo que diseñar todas las costaneras para que puedan tener esa situación. Por lo tanto, claro, si el área tributaria es más chica, la reducción es mucho más chica o no hay reducción. Con eso hay que tener cuidado. La gente tiende a pensar que va a calcular los marcos y entonces tributa la carga a un marco y reduce toda la carga general, y eso no funciona así. Bien, el techo entonces lo calcule. Sería bien razonable que esté controlado con la carga de techo o por la succión vertical de viento. Ojo con la succión vertical de viento. No hay que despreciarla. Yo le hablo del corte porque lo comparamos con sismo, pero la succión vertical molesta. Y molesta harto. Porque como los galpones son livianos, no es para nada raro que la succión vertical de viento levante el edificio y genere tracciones en los anclajes. Y si se me olvida, la puedo embarrar. ¿Ya? Entonces a lo mejor la succión vertical de viento que me va a importar en el techo, a lo mejor no controla las costaneras de techo. Quizás sí, pero a lo mejor no la controla. Pero me puede generar succiones verticales en el edificio y tengo que considerarlas para el diseño de los anclajes y sobre todo para que las fundaciones no se levanten. ¿Ya? En galpones que son muy grandes es probable, ¿cierto?, que yo tenga que verificar las fundaciones para que no se levanten
del suelo. Bien, dicho toda esta cuestión, cuando no controla el sismo, y eso pasa en naves livianas, tenemos que ver qué es nave liviana, por ahora entendamos que una nave liviana es aquella que no está controlada por sí, para que sea fácil. Normalmente la gente que fabrica naves livianas, que diseña naves livianas, ¿cierto? Dan por hecho que no controla el sismo, pero eso no es una cosa de opinión, es una cosa de evaluación de números. Es común, como les digo, que no esté controlado por el sismo y entonces no tengo para qué controlar la razón del choquezón ni nada de eso. No hay utilidad. Bueno, de hecho, si doy por hecho que le estoy pidiendo la carga amplificada a un edificio cualquiera, no necesito tampoco cumplir razones de choquezón ni ningún detalle de utilidad. ¿Dónde empezamos a ver problemas a veces? Y esto también es transversal. En los detallamientos. A veces, estructuras que vienen de afuera, vienen con detallamientos que acá los encontramos raros. Por ejemplo, cuando un industrial compra un galpón en Argentina y lo trae para acá, y uno lo ve y dice, oh, yo no lo hubiera hecho así. Está bien, uno no lo hubiera hecho así, pero el que uno lo pudiera hacer distinto no significa que no funcione. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con esas cosas. Aquí a veces nos encontramos mucho con este tema de hacer arreglos en cosas que no están mal. Arreglar cosas que no necesitan arreglarse. Y eso es plata, es parada de operación y es molestia. Entonces hay que tener cuidado. Que algo no sea como uno lo hubiera hecho, no significa necesariamente que esté mal. Hay que meterle numeritos y hay que ver si esa cosa requiere o no requiere ajuste. Si como está funciona, entonces no requiere ajuste y no hay nada que hacer. Punto. Las opiniones me las guardo un poco. Lo que yo les voy a mostrar aquí es un detallamiento muy típico de galpones no chilenos. Por lo tanto, estas cosas no están gobernadas por el sismo. ¿Ya? Y es algo que ustedes van a ver súper común en edificios tipo galpón comprados afuera. O incluso hechos acá por gente que se dedica a hacer galpones livianos donde no controla el sismo. Y esto, aunque no sea un detallamiento tan común, está bien. ¿Ya? Y está bien porque los números lo avalan, no por opiniones. Por ejemplo, galpones aquí comunes. Aquí tengo un galpón con un agua. ¿Ya? Vamos a entender galpón como el edificio que tiene marcos para un lado, arrochamiento para el otro, y se caracteriza por tener vanos libres muy grandes. Eso es lo que le importa más al galpón. Tener espacios adentro para poner, no sé, rack llenos de mercadería y que circulen la grúa de horquilla o para hacer procesos, toda esa cuestión. Bien, tengo aquí una columna y una viga de marco. La viga de marco podrá tener un agua, podrá tener dos aguas, da lo mismo, para efectos estructurales. ¿Ya? Tengo costaneras, ¿cierto?, que agarran la cubierta, todo de techo, del lado, toda esta cuestión. ¿Cómo se está proponiendo aquí que esto se resuelva? Primero, la patita no tiene silla, no se alcanza a ver ahí, pero no tiene silla. Y es rotulada. Ya, y hay dos cosas raras. Primero, no tiene silla y encima es rotulada y esto es marco. Ya, lo primero es que no tenga silla no es problema. Aquí a veces tenemos un problema aquí en la cabeza, hay una neurona que nos dice silla, no. No todo necesita silla. Necesita silla el anclaje dúctil que voy a usar como fusible. Primero, si no hay anclajes dúctiles, la silla ya no tiene ni un sentido. ¿Ya? O si no es fusible, tampoco tiene ni un sentido. Bueno, y si controla el viento, evidentemente no va a ser fusible porque controla el viento, por lo tanto la silla no tiene ninguna necesidad. ¿Es buena? Podría ser, pero necesaria desde ningún punto de vista. Por lo tanto,
perfectamente los anclajes pueden tener placa base sin silla. Las columnas de viento, desde ya, ¿para qué quiero silla en una columna de viento que está calculada para el viento? Por eso se llaman así. Y agarra costanera y nada más, y que a veces ni siquiera tiene carga vertical, porque le ponemos una conexión deslizante arriba. ¿Para qué quiero silla en eso? Es más, ¿para qué quiero empotrarla? Normalmente la base de una columna de viento van a ser 2 pernos. Listo. Porque no le llegan diagonales. Si le llegan diagonales por los lados tendrán que ser 4 para que le puedan llegar las diagonales, si no van a chocar por los pernos. Pero eso. Entonces, no todo es estructura pesada. Hay muchas cosas que son estructuras livianas. Fíjense cómo están aquí las uniones. Son uniones que a lo mejor no se ven tan bien, y en la grabación se van a ver más mal, pero créanme que son planchas de cabeza. ¿Ya? End plate, que le llamamos. Entonces, plancha con plancha y le ponemos perno en tracción. En general, esa unión es difícil de trabajar a capacidad. Claro, ¿por qué digo capacidad? Porque si esta cuestión es sísmica, lo más probable es que necesite palmar a capacidad. Y esa conexión me va a doler. Para capacidad mejor uso el empalme, ¿cierto? Con plaquitas por arriba del ala, por debajo del ala, por los lados del alma, con los pernos trabajando en corte, ¿cierto? Es el empalme chilenito que aparece en todos lados y es bueno para un empalme de capacidad. A lo mejor esta no es tan buena para capacidad, aunque podemos llegar, ¿ya? Pero si esto no es sísmico, entonces no necesito pasar capacidad. De hecho, si soy medianamente pillo, voy a poner la unión donde tenga momentos bajos. Y entonces ni siquiera tengo que pasar mucho momento. Entonces, ojo, esta unión empieza a ser muy buena porque es fácil de montar. Es muy fácil poner esto. Y no digo que la otra sea difícil, pero en la otra tengo que llevar una viga, otra viga y un montón de planchas. Aquí tengo que llevar los puros pernos en el bolsillo. Y eso simplifica el montaje. Ahora ustedes dirán, oye, pero esa viga es de alma llena prismática y estas tienen alturas variables las columnas. También, cuando yo voy a hacer un galpón en un proyecto, probablemente voy a hacer una viga o un elemento prismático y se acaba el problema. Pero cuando soy una persona que vende galpones y que va a hacer 500 de estos, conviene empezar a sacarle punta al lápiz y tratar de que esta cosa pese menos para que se haga más barato, porque el galpón lo vendo por cuántos kilos pesa. Y ahí uno dice, mira, ¿de qué depende la sección de esto? En general depende del momento que esté tomando. Si el momento es máximo arriba y abajo es mínimo porque está modulado, entonces la verdad es que empieza a tener harto sentido que la sección sea variable y tenga su máxima inercia arriba y no tanta abajo. ¿Cierto? Es una lata hacer esa columna, pero si el gallo que vende estas cosas vende muchas, a lo mejor para él compensa muy bien. Y en general eso pasa, compensa muy bien. Que no esté empotrado abajo, ¿qué significa? Ya, no voy a sacar provecho entonces de la fundación, que me puede dar un anclaje a momento bueno y reducir un poco acá arriba el peso del galpón. Es una decisión. El costo lo pago igual. Si yo empotro, entonces las fundaciones me van a ayudar a estabilizar lateralmente esto, pero me va a salir una fundación más grande. Si yo no empotro, entonces la fundación no me ayuda a estabilizar esto y todo lo tengo que sacar por la rigidez lateral del marco. Es una decisión. En algún lado tengo que pagar esa decisión en todo caso, o arriba o abajo, pero la pago igual. Aquí se está decidiendo no empotrar, por lo tanto el galpón tiene que ser por arriba rígido. Perfecto, ni un problema, porque aquí no controla el sismo. Entonces, aquí ya estamos viendo en estas estructuraciones, que podrían ser muy raras si uno lo mira desde el punto de vista sísmico, que tienen sentido. Tienen sentido, y eso hay que entenderlo. Quizás no es lo que uno haría en un proyecto. En un proyecto común, ¿cierto? Si yo no vendo galpones, y a mí me hacen hacer una arma industrial, las columnas son rectas, la viga es de alma llena y prismática, y el potro, listo. No necesariamente uso silla, probablemente no, pero el potro. Las costaneras, ya, como son cosas de alma llena, es fácil, las pongo por fuera.
las costaneras, ¿cierto? Que tienen la función de tomar la cubierta, ¿cierto? Y llevar las cargas a los elementos viga y columna. Generalmente, ¿cierto? Como van de marco a marco, generalmente son canales plegadas, canales atiezadas, setas atiezadas, de bajo espesor. Porque como son muchas, ahí sí se trata de ahorrar, entonces son del menor espesor posible. A veces, ¿cierto? Uno en proyectos industriales dice, no, las costaneras están simplemente apoyadas en cada marco, entonces las calcula con QL cuadrado octavo. La gente que trabaja haciendo galpones y tratando de sacarle todo el acero que sea innecesario, usa todos los elementos que aparecen como principales. Eso significa que todas las cosas se ayudan entre ellos. ¿Ya? Las costaneras entonces muchas veces no están simplemente apoyadas en los marcos, sino que están montadas. Por eso ocupan la Z. Entonces, llegando arriba de este marco, ¿cierto? Y para aparecer detalles más adelante, se montan unas con otras, entonces son continuas sobre los marcos. Y eso hace que uno pueda ahorrar también en eso, porque el momento, ¿cierto? Cuando uno tiene los dos extremos continuos, baja del QL cuadrado octavo, ahora ya el QL cuadrado doceavo, con eso empiezo a tener mejor desempeño, salvo las de extremos. Las de extremos siempre van a ser más grandes, ¿ya? Porque igual tiene el QL cuadrado octavo. ¿Cómo son los detalles? Aquí empiezan a aparecer detalles livianos que a lo mejor uno le llaman la atención pensando en conexiones sísmicas. Pero fíjense para qué son las cosas. Por ejemplo, aquí hay un hombro, hay que poner una costanera por allá, ahí está, para poder tomar ese forro. Ya, aquí uno no se hace mucho problema, se ponen piececitas muy livianas, de manera que se puedan soldar de una manera muy simple, o unir de una manera muy simple, para tomar en los paneles. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, no necesito una conexión por capacidad aquí. Y se los menciono porque a veces nosotros cometemos esos errores. Decimos, oye, ¿para qué esta cuestión? Para tomar una cuestión que pesa 20 kilos y le ponemos como 15 pesos. Y no tiene ni un sentido. ¿Ya? Cosas livianas se toman de manera liviana. Las costaneras son algo que en general son livianas, algo que tenga mucha nieve, se empieza a complicar la cosa, pero este tipo de detallamiento liviano uno lo ve en estas naves livianas. Más ejemplos, ¿cierto? Ahí tenemos un galpón de varias naves. En general uno le llama nave como a ese espacio libre. ¿Ya? Aquí otra vez se presentan esas uniones, ¿cierto?, de plancha de cabeza. Si se fijan, uno pensaría, mira, lo que pasa es que apernar por arriba del ala es un problema. En este caso no, porque por arriba del ala todavía tengo que poner la costanera, entonces tengo un espacio entre el tope superior de acero de la viga y donde va la cubierta. Un espacio que depende de la altura de la costanera. Entonces puedo darme el lujo de usar esas uniones también. ¿Ya? Aquí hay más naves, pero la idea es exactamente la misma. Ahí están mostrando cómo se resuelve más o menos esto. ¿Cierto? Resuelven ahí con unión de plancha de cabeza, acá hay una costanera, arriba está el forro. En general nosotros ponemos las costaneras para el otro lado. Acá en Chile no usamos tanto la canala atiesada para que no se junte agua, y en general la tenemos abierta para abajo para que bote el agua. Pero son detalles. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren una costanera más liviana, llegar ya a 2 milímetros, probablemente sí van a necesitar esas pestañas para atiesar, porque si no esa cuestión no va a dar. ¿Ya? Lo mismo en las setas. En las cosas industriales, como les digo, no llegamos a la canala atiesada porque tenemos espesores mínimos, que son como 4 milímetros. Y con 4 milímetros ya lo que nos aporta el alita, esa pestaña para atiesar el ala, es re poco, entonces no se usa tanto. Pero en espesores chicos sí empieza a ser necesario. Otras soluciones para estas vigas de altura variable, ¿cierto? Aquí tenemos muros comunes. ¿Cómo es el techo? De acero. Esto también es bastante común. ¿Ya? Un techo de acero. No voy a meter en ese detalle mucho. Aquí tenemos, ¿cierto?, el mismo techo de acero, pero en uno de los extremos nos damos cuenta que la unión es deslizante. Claro, ahí no quiero que el techo agarre a los dos muros y trabaje de forma axial.
Eso a veces es necesario, a veces no es necesario. A veces sí quiero que la viga de techo agarre estos dos muros y no los deje separarse. ¿Ya? Depende de lo que necesito. ¿Ya? Eso es la parte importante. Aquí están dibujadas, por ejemplo, esas setas. Funcionan bastante bien como costaneras. ¿Ya? Otro marquito. ¿Cierto? Aquí parece que hay un techo que ya no es de plancha, sino que parece que este es un piso. ¿Cierto? Ya, o sea, estas soluciones se pueden usar no solo para el techo, sino que también el piso. Sí, estas soluciones se ocupan para cualquier cuestión. Aquí, por ejemplo, tengo un marco, ¿cierto?, de momento, y ahí tengo puras vigas que van hacia el otro lado, pero que no son costaneras, sino que son vigas de piso, porque arriba de ellas yo voy a poner la losa. Y esta es una estructuración súper común aquí y en cualquier parte, usar vigas de acero, a veces con losa colaborante y a veces no. Que haya una losa arriba de las vigas que tenga conectores de corte no significa que sea colaborante. ¿Ya? Siempre va a tener conectores de corte para que no se mueva la losa. ¿Ya? Pero esos conectores de corte tengo que evaluarlos, y si necesito mucha resistencia para traspasar el flujo de corte entre el hormigón y el acero, a lo mejor no puedo poner los conectores necesarios. Esto se regula bastante solo. Lo primero, ustedes ven aquí el deck. El deck, ¿cierto?, se inventó como una armadura pasiva de la zona inferior para tracción. Y a veces se usa así, para ahorrar en armadura. En general, y estoy pensando en cosas industriales pesadas, es una mala idea. Porque si el deck es la armadura inferior, entonces es una armadura que no está protegida contra el fuego. Y por lo tanto voy a tener que protegerla. Y si la empiezo a proteger con planchas, con pintura intumescente, con todas esas cosas, eso es mucho más caro que haber puesto armadura. Entonces, lo que normalmente uno hace es decir, mira, tengo el deck, pero igual en los valles voy a poner armadura. No en las dos direcciones, armadura por un puro lado, y esta losa termina trabajando por un solo lado. No necesita trabajar en los dos, en todo caso. Lo más común es que trabajando por un puro lado esto sea más que suficiente. Ya, pero esa armadura en los valles me permite decir, mira, entonces el deck ya no es armadura, sino que es un moldaje perdido, hermano. Como moldaje perdido, esta cuestión sigue siendo bastante competitiva y bastante buena. Hoy día es súper raro que alguien ponga moldaje, ponga el Sabrima para tomar esta cuestión. No, se ponen los decks, se hormigona y quedó el moldaje perdido. Eso es mucho más rápido y como es rápido es barato. ¿Ya? Entonces, ojo, usar el deck como armadura no es muy buena idea, pero usarlo sí es buena idea. Ahora, que esta losa pueda trabajar colaborante con esta viga depende de los conectores de corte. El flujo de corte que tiene que pasar entre la viga y la losa tiende a ser grande. Por lo tanto, si yo puedo poner altos conectores, entonces voy a poder hacer trabajo conjunto. Si no puedo poner altos conectores, no voy a poder hacer trabajo conjunto. Por lo tanto, la lógica me lleva a decir, entonces en vigas largas puedo poner altos conectores y puedo hacer trabajo conjunto. Y en vigas cortas no puedo poner muchos conectores, por lo tanto no puedo hacer trabajo conjunto. Y eso funciona, esa es la solución. En vigas largas puedo hacer trabajo conjunto, en vigas cortas no. Pero en vigas cortas no lo necesito. En vigas cortas el momento es chico. Y si el momento es chico, lo puede tomar perfectamente una viga que no sea muy grande. Al final el trabajo conjunto, yo para lo único que lo quiero es para que la viga no salga tan grande. Solo para eso. Pero si la viga no está saliendo grande, ¿para qué quiero el trabajo conjunto? O sea, por ejemplo, una viga de 3 metros que me está saliendo un N30 por 30 kilos por metro. ¿Para qué voy a meterme en el trabajo conjunto si ya la viga es liviana y es corta? Pero una viga de 10 metros, eso sí, ahí ya empieza a convenir. Sigamos avanzando. Hay algunas cosas que no me voy a meter mucho en detalle, esto lo tienen ustedes para que lo vean con calma.
Detallamiento, por ejemplo, aquí hay unas cuestiones que salen para afuera. Esto es súper común en los galpones porque se ponen letreros, se ponen cosas bonitas que a los arquitectos les gustan. Entonces, claro, si uno quiere resolver esto con estructura principal, está sonado. Está sonado porque esta cuestión va a complicarse demasiado. Siempre la sugerencia es: resuelva la estructura principal con elementos principales. Resuelva la estructura secundaria con elementos secundarios. Los elementos secundarios, en general, uno no diseña para eso, pero se pueden caer, se pueden romper y uno lo más que hace es recogerlo y volver a ponerlo. ¿Ya? La estructura principal, si tiene problemas, se cae la estructura, se muere la gente y estamos mal. Entonces, ojo, cuando hay algo secundario, trátenlo como secundario porque es mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, había que poner cubierta por acá afuera. Bien, el edificio termina, ¿cierto?, en estructura principal para allá, y simplemente aquí se saca una pieza bien fea, pero que tiene el único objetivo de tomar esa cubierta con un par de costaneras y listo, todos felices. Tenemos que estructurar de esta manera. A veces, ¿cierto?, uno se encuentra con modelos que meten hasta la última costanera allá. No, si usted está calculando la estructura principal, para la estructura principal toda esta porquería de acá, un peso nomás que usted le pone ahí y se acaba el problema. Entonces, ojo, la estructura secundaria en general no tiene el objetivo de ayudar a la estructura principal, sino que la consideramos más como un peso adicional y nada más. ¿Ya? A veces la estructura secundaria la empezamos a usar para estabilizar a la estructura principal y entonces eso genera, primero, que deje de ser secundario, pero también genera que me tenga que empezar a preocupar más de ella. A veces es un mal negocio. Eje sin columna. ¿Qué pasa si tengo marcos para acá, pero acá no puedo bajar una pata? Y eso no es tan raro. Bueno, aquí lo que se propone es: pongo una viga para acá y ponga esto. Alguien dirá: oye, pero sísmicamente aquí la cuestión se va. Sí, pero acuérdense que esto no necesariamente es sísmico. Oye, que hay un montón de excentricidades, porque la viga va para arriba, está hasta abajo. Sí, pero acuérdense que si no hay sismo, no hay sismo importante, digamos, que siempre va a haber sismo, pero un sismo importante, lo que más importa son las cargas que van para abajo, porque la gravedad sí va para abajo siempre. Que por ahí dicen que la gravedad no existe. Bueno, pero supongamos para este curso que existe y que va para abajo. Ya, si eso es así, entonces esta carga para abajo no tiene excentricidad. La carga para el lado podría tener, pero no la carga que va para abajo. Y normalmente esta cosa va a estar funcionando contra la gravedad y es la primera carga en la que me tengo que hacer cargo. Entonces, ojo, estas son soluciones que no les digo que esta sea la única ni la mejor, pero empiezan a aparecer, ¿ya? Porque se trata de resolver un problema que tengo de circulación, ¿cierto? Ojo, la estructura siempre tiene que estar al servicio de la funcionalidad que existe acá. Yo no le voy a poder decir al gallo que produce: es que si no pongo una pata acá, entonces no se puede, porque entonces no le sirve mi estructura. ¿Ya? Podemos entender que a ninguno de nosotros nos gusta eso, pero tiene que pasar por ahí alguna cosa. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. A veces tenemos que hacer cosas feas, pero por una necesidad funcional que es mayor. Otro detallamiento, ¿cierto? Cosas extrañas que hay acá. Apoyos de las vigas. Por ejemplo, aquí hay una viga que tiene un palito para allá. Alguien dirá: ¿por qué a alguien se le ocurre poner un palito para allá? Habría que pensarlo mucho. No tanto. Las vigas, ¿cierto?, en general van a tener trabajo flexural, las vigas horizontales sobre todo. ¿Ya? Las vigas, ¿cierto?, tienden a volcarse. La gente trata de hacer las vigas lo más alto posible para que salgan más livianas, pero a veces se olvida que mientras más alto las pongo, más tienden a volcarse. Por lo tanto, hay un punto intermedio que es bueno y de ahí para arriba ya es malo. Bueno, para que no se vuelquen, yo tengo que controlar el LV. El LV, ¿cierto?, es la separación de arrastramientos al volcamiento. ¿Cómo evito yo el volcamiento? Solo hay dos formas, una mejor que otra. Una es que yo tengo que evitar que el ala en compresión salga del plano del ala. Y la segunda es que tengo que evitar que gire la sección.
Si yo puedo evitar que la sección gire, es mucho mejor, porque esto del ala comprimida, del ala traccionada, es relativo sobre todo en temas sísmicos. A veces una se tracciona, a veces se tracciona la otra. Entonces es medio complejo. Ya, pero el objetivo siempre es evitar que la sección gire. Por lo tanto, aquí, si yo tengo solo esos pernos, probablemente, si el ala en compresión fuera la comprimida, y aquí estoy inventando porque no es necesariamente así, pero si tengo esos dos pernos y esta de acá era la comprimida, probablemente el alma no tiene una rigidez fuera de su plano tan grande como para tomar esta ala. Ahora, si yo le pongo estos atizadores, ya empieza a tener una buena sujeción fuera del plano esta cosa. Ahora, si le pongo esa diagonal para allá, esto ya no vuelve. En general, basta con poner esos pernos y los atizadores. En general basta. ¿Ya? Aquí le puse un palito más. Y vamos a ver que ese palito empieza a ser una práctica común. Y ojo, que no es un palito importante. Tiene un perno acá, un perno allá. Es una cosa súper chica, súper secundaria. Es un estabilizador de volcamiento y nada más. No es algo que vaya a tener carga para ninguna de las estados de carga formales que tiene la estructura. Sigamos avanzando. ¿Qué hay acá? Marco sin columna central. Ahora le sacaron la columna al medio. Como ustedes son pillos ya entendieron. ¿Cierto? Le puso una viga allá. Listo. Ojo que aquí alguien podría decir, oye, pero ¿qué evita que la viga de marco vuelque? Ahí, la viga de marco normal. ¿Qué evita que la viga de marco vuelque? O solo el LV va desde aquí hasta allá. Eso se discute a veces. En general, y lo vamos a ver más adelante, la gente que se dedica a galpones livianos usa las costaneras para restringir el volcamiento de la viga de marco, con lo que la costanera empieza a ser elemento principal también. Entonces, cuidado con eso. Aquí hay que ver cuál es el mejor negocio. A lo mejor, la viga que tiene un LV de acá hasta acá no es tanto más pesada, y yo podría evitarme de considerar todas las costaneras como elementos restrictores de volcamiento. ¿Ya? Hay que mirarlo. ¿Ya? No siempre el poner más elementos va a ser más conveniente. De hecho, en general, el poner más elementos, como lo vimos en el galpón que vimos la clase pasada y la antepasada, no siempre es la mejor solución, porque constructivamente, ¿cierto?, desde el punto de vista de montaje, empieza a ser una molestia. ¿Ya? Entonces, hay un cierto equilibrio. Yo no quiero que esta cosa pese mucho, pero tampoco tengo la intención de que tenga infinitos elementos haciendo todo enrejado. Entonces hay que buscar un intermedio. Detalles de los apoyos. Aquí, bueno, ya vimos estas cosas, la viga que está restringida en el volcamiento. Grúas. Es súper común que estos edificios livianos tengan puentes grúa. Si no tienen puentes grúa van a tener monorrieles seguros. Porque se trabaja adentro, y cuando se trabaja adentro hay que mover cosas de un lado a otro. En general los monorrieles, las grúas, todas estas están diseñadas para la pieza o el paquete de mayor peso que tenga que mover. ¿Cómo se ocupan las grúas? A veces son muy pesadas y esta misma grúa me va a causar problemas sísmicos laterales. Pero a veces no. Entonces, la grúa es un equipo. La grúa la compro, la define el mecánico y me dice cuál es. ¿Dónde me meto yo el estructural? Desde la viga portarriel, acá, para adelante. Por lo tanto, yo necesito saber más o menos cuánto levanta esto, cuál es el peso de todo este equipo, ¿cierto? Y tener algunos cuidados, por ejemplo, pensando que esto puede llegar hasta aquí su máximo y levantar acá, entonces eso nos lleva toda la carga para acá, etcétera, todos esos cuidados. Pero ¿cómo es un buen detallamiento de esto? Yo ya se lo había comentado, que antiguamente se ponía una columna directamente aquí debajo de esto, pero eso hoy por hoy se entiende que no es una buena decisión. Ustedes la van a seguir viendo por ahí, pero no parece ser mejor. Siempre parece ser mejor esta. Un marco principal robusto que me dé resistencia lateral suficiente y simplemente trato el puente grúa con una carga excéntrica respecto a esa columna y todos contentos. Puentes grúa pueden haber varios, ¿cierto? Puede haber uno por cada una de las naves, ¿cierto? Acá hay columnas centrales, por lo tanto hay una nave a este lado, una nave al otro y hay un puente grúa por ahí. Tampoco
es tan raro que haya un puente grúa en cada una de las naves por muchas puntas que hayan. Ya nos preocuparemos en su momento cuántos puentes grúa están operando en cada momento, si operan todos juntos, ya es otro tema. Pero la forma de resolverlo es más o menos esta. Esto es suficientemente adecuado. ¿Cómo evitar que estas cosas vuelquen también? Hay que mirar varias cosas. Aquí está el detalle, ¿cierto? Está la consola, como les decía, está la viga portarriel allá. Aquí se fijan en una doble T con una canal soldada por arriba. Parecido a lo que vimos en el proyecto que yo les mostré. Que lo importante es saber que el ala superior tengo que agarrarla porque si no esta cuestión se me va a ir del plano. Ahora, en el resto del largo, ¿cierto? De aquí hasta el otro apoyo, no va a haber nada que la agarre para afuera. Entonces ahí también tengo que preocuparme de que esta ala en compresión, porque aquí sí siempre la superior es la de compresión, porque la carga va para abajo y ya. Entonces ahí tengo que preocuparme, por eso que esta cuestión necesita siempre harta inercia para afuera, además de que necesita resistencia por el tema de los impactos laterales. Si yo la miro acá, aparece, ¿cierto? Se ve medio feo, pero esa es la sección B. Entonces estoy mirando por acá va el riel y acá otra vez aparecen palitos para allá y palitos para acá, que son básicamente para estabilizar la viga lateralmente. Aquí es discutible si este detalle es bueno o no. A mí no me gusta, yo lo encuentro malo. Pero existe, ¿ya? Y no todo lo que a uno le gusta o no va a ser lo que finalmente se ponga en terreno, ¿ya? Entonces se pueden usar detalles que a lo mejor no son tan buenos, pero que funcionan. A esto me refiero con que probablemente uno querría hacerlo de otra forma, pero si eso fue suficiente, yo lo dejo ahí. Siempre tienen que tener la claridad de que la intervención en una estructura existente, sobre todo, causa mucho problema de costos. Cuando uno está pensando esto por primera vez en el diseño, los cambios son baratos. Cuando esta cosa ya tiene todos los planos emitidos y está en fabricación, cualquier cambio es caro. Otra forma de poner los puentes grúa, que a mí no me gusta, pero es una forma, ¿cierto? Y es que están colgando de la viga portarriel. Están colgando. Claro, aquí se pone un palito para arriba y lo agarro aquí para que no se me vuelque, ok, todo bien. Esto es una forma extraña y para cargas grandes da un poco de susto. Los monorriel funcionan así, eso sí, hay una viga, monorriel, y por aquí, por abajo, se cuelga el monorriel para arriba, porque básicamente el monorriel es ese trolley, pero acá. La misma cuestión. Entonces va a estar colgado de acá. Y ahí funciona bien porque las cargas son relativamente pequeñas. Pero los puentes grúa pueden tener cualquier capacidad. Ahora, cualquiera tiene un rango, pero como les comentaba, yo he visto desde 5 toneladas, que es una lecera, un puente grúa para 5 toneladas, reposo, hasta, creo que, como a 150, creo que he visto el más grande en una serie. 150 toneladas, que es una cosa bien grande. Y la mayoría debe andar en torno entre 20, 30 por ahí. Entonces, ojo con este asunto. Depende qué cargas tengo, cómo debo resolver. Van cambiando de forma también. Aquí aparece un monorriel, por ejemplo. Un monorriel colgado en el techo, eso es bien cómodo. ¿Ya? Aquí un monorriel más raro, porque se mueve. Pero también los monorrieles los puedo resolver así con estructura que es claramente secundaria, porque no tienen cargas tan grandes. ¿Ya? Por ejemplo, yo les digo, los monorrieles hasta 5 toneladas normalmente. 5 toneladas, 5.000 kilos, claro, súper grande, ¿no? Por una estructura 5 toneladas es poco, no es mucho. No es mucho. Claro, si yo quiero colgar las 5 toneladas de la costanera, a lo mejor sí va a ser un problema. Pero si la voy a colgar de un marco principal, de una columna, hasta una columna de viento, lo más probable es que no sea un problema grande. O a lo mejor voy a tener que robustecer localmente, pero no le va a afectar al edificio en general. Puentes grúas que están adentro o parcialmente agarrados de la estructura. Bueno, si están así, no me puede importar menos, así que me lo salto. Si están así, sí no me importa. Sí no me importa, porque en general, ¿cierto? Esta forma de poner el puente grúa significa que toda la carga lateral
va a ir a parar a la viga portarriel y va a ir a parar al edificio, porque estos elementos no tienen ninguna rigidez lateral. Entonces esta es una forma que tratamos de evitar, porque aquí alguien dirá, oye, pero aquí también puede pasar, si el puente de grúa no tiene buena rigidez lateral, se cae. Sí, se cae, pero no es mi problema, es culpa del que se lo vende. Si se cae acá, sí es mi problema. O sea, ahí es donde hay que tener cuidado con estas cosas raras. Pisos. La verdad es que de los pisos no tengo mucho más que decir de que los que les dije. Las vigas secundarias llegan a las principales y las secundarias toman el medio. Y no hay más. No tiene mucha ciencia. ¿Ya? Son pisos. Ahora, estas vigas secundarias, porque aquí tenemos la viga principal, ¿cierto? Que toma las vigas secundarias. Alguien dirá, oh, que son chiquititas esas vigas secundarias. No necesariamente son tan chicas. ¿Ya? Aquí hay varias formas de hacerlo. A lo mejor eso simplemente es el apoyo de una joist, que son esas vigas enrejadas, ¿cierto? Que llegan a vigas principales y se apoyan por arriba, ¿cierto? Aquí en Chile ASA tiene la joist. Si las quieren usar, las compran en ASA. Bueno, va a ser. Pero también está la posibilidad de que las vigas secundarias sean de alma llena, y ahí normalmente llegan al alma de la viga principal y están todas alineadas al tope de acero superior. Entonces, si yo veo algo así, yo empiezo inmediatamente a pensar que estas son joists. Si no, me parecería raro. Aquí hay vigas generales, ya me la voy a saltar, no importa nada. Más detalles. Otra vez, ¿hasta dónde llega la losa? ¿La losa tiene que llegar más afuera? Ok, lo resuelvo con una solución local. Por ejemplo, aquí una planchita doblar para agarrar el borde de eso y que se pueda hormigonar. Pero no trato de que la viga principal llegue con el ala para acá, para arriba. No, porque me voy a complicar. Todas estas soluciones locales las resuelvo de manera local. No las resuelvo en estructura principal. Por ejemplo, aquí hay una viga que está llegando por arriba de esta. Esta llegada, para mí, es mala, perversa. Pero por alguna razón a lo mejor se necesita, ¿cierto? ¿Qué se hizo acá? Para que lo entendamos bien, al parecer se destajó por acá y aquí se soltaron unos ángulos para tener un apoyo sobre esta otra viga. Bien, pero aquí produzco una concentración de tensiones que es muy grande. Ahora, son pisos, por lo tanto no es sísmico. A lo mejor se puede aceptar esto. ¿Ya? Que se pueda aceptar y que funcione no significa que sea bonito o que sea bueno, esta cuestión es fea. Pero a lo mejor es fácil de montar. ¿Ya? Entonces antes de cambiarla o reforzarla, hay que ponerle numerito. Allá otra vez está la solución. Fea la cuestión, pero se usa. Detalles de apoyo, más detalles de apoyo. Bueno, vigas llegando a columna, eso es fácil, ¿cierto? Aquí está este tema de las vigas que llegan a distintos topes de acero. Eso es raro, no lo hagan. Salvo que haya una necesidad para hacerlo. Pero no lo hagan. Siempre es mejor alinear todos los topes de acero, salvo que esa sea una joist, que tiene que llegar por arriba por cómo funciona. Excentricidades feas, también traten de evitar. Por ejemplo, acá, llega esa viga acá y se le pone una plancha para conectarse más lejos. Ya, funciona, puede servir, pero ojalá no hagamos ese tipo de cosas feas. Para los destajes, cosas súper importantes, y aquí parece que nos está mostrando mucho, hacer destajes o cortes con ángulos rectos es la peor idea. Es fabricar una falla en ese punto por concentración de tensión. Las cosas funcionan bien cuando son redondas, bien redondeadas. Y el destaje redondeado está normado. Ustedes buscan los detallamientos típicos de la ISC y les va a decir cuánto es más o menos el radio de curvatura que necesito para que esa cuestión no tenga concentraciones de tensión. Pero en general, cualquier ángulo recto es malo, porque van a haber concentraciones. Hay que evitarlo de todas las formas posibles, sobre todo si son uniones con carga variable, porque ahí me voy a empezar a exponer a fatiga. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a parar 10 minutos y volvemos.